Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a los 98 participantes que están con nosotros en este momento. Tenemos bastantes en sala de espera, son 500 registrados el día de hoy y esperamos que vayan ingresando a lo largo de este conversatorio que vamos a tener con Felipe, esa exposición de un riesgo que tiene que ser más profundizado en nuestro sector y en nuestro mercado. Agradecemos a todos los participantes por confiar en la PSEG y en la Escuela de Seguros de la PECOSE, por estar con nosotros el día de hoy y poder tener este aprendizaje continuo que todos nuestros colegas necesitamos, más allá que esté normado por nuestro reglamento de la 809. Así que felicidades para ustedes, felicidades para los que están el día de hoy con nosotros. Profesor Felipe, estoy seguro que Felipe el día de hoy nos va a conversar de manera sencilla, aterrizada, lo que es el alcance de un contrato de seguros por el riesgo de responsabilidad civil. Hay que entender, en principio, que se interpreta como responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Vamos a referirnos al Código Civil, en el artículo 1969, en el cual indica que es la indemnización por daño moroso y culposo, ¿no? O sea, que aquel por dolo, por culpa, causa un daño a otro y que está obligado a indemnizarlo, ¿no? Así que se resume justamente en ello, y es por eso que el día de hoy se encuentra Felipe Quesada Cifuentes. Él es abogado egresado de la Universidad de Lima, cuenta con una especialización en Derecho Financiero y Empresarial por la Universidad de San, tiene una trayectoria de más de 30 años en la industria del seguro. Ha laborado del Sol, Compañía de Seguros, La Vitalicia, Compañía de Seguros, Vice, Aetna, Pacífico Seguros, y actualmente se desempeña como director de Responsabilidad Civil en la unidad de Property and Casualty de CHAP Seguros. Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Estamos muy felices de poder contar con expertos en la materia y que nosotros, los corredores de seguros, podamos ir aprendiendo, actualizando conocimientos y compartir también con la PSEG este encuentro de camaradería académica. Muchas gracias por tu tiempo y, estimados colegas y compañeros, amigos del sector, gracias por su preferencia el día de hoy. Un gran abrazo, soy Alejandro Lagos, director académico de la Escuela de Seguros, y los invitamos a estar presentes en nuestras redes sociales como escuela. Se vienen cosas muy importantes para nuestro gremio. Un gran abrazo a todos. Gracias, Felipe, te dejo con tu auditorio. Buenas noches, gracias Alejandro. Muchas gracias a PSEC y a PECOSE por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes esta tarde-noche. Y bueno, para conversar un poquito sobre este seguro que nos apasiona a todos de responsabilidad civil. Y nada, básicamente vamos a conversar un poquito, ver las cláusulas más importantes y al final quedo a su disposición para hacer una rueda de consultas y con mucho gusto las respondo. Podemos empezar. Bueno, empecemos con un concepto básico de responsabilidad civil, que es aquel seguro que cubre los daños corporales y materiales, incluyendo los consecuenciales, causados involuntariamente a terceros, siempre y cuando dichos daños hayan sido causados por un accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza
y como resultado de las actividades del asegurado declaradas en las condiciones particulares de la póliza. Creo que es un concepto muy básico que todos lo tenemos claro. Es nuestro día a día. ¿Avanzamos? ¿Qué coberturas adicionales básicas incluimos en nuestras pólizas de responsabilidad civil? Las que todos conocemos, locales de operaciones, que básicamente la que cubre los daños corporales y materiales a los terceros producto de nuestra actividad en materia de cobertura, incendio, explosión, daños por agua, daños por humo. Igual cubre los daños a terceros ocasionados por un incendio, una explosión, un daño por agua, un daño por humo. Uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras mecánicas. La responsabilidad civil de carga. Importante mencionar en esta cobertura que cubrimos los daños a terceros por daños materiales, corporales causados por la carga que transporta el cliente, el asegurado. Los daños a la carga, como ustedes bien saben, no están coberturados por este seguro, sino se cubre por el seguro de transportes. Contratistas y subcontratistas independientes, que son la RC de los contratistas y subcontratistas que contratan con el cliente y que van a ejecutar diversos servicios relacionados con la actividad en materia de cobertura de la póliza, del asegurado principal. La contaminación derivada de un hecho accidental súbito imprevisto, cubre cualquier hecho contaminante, siempre y cuando, como bien dice la cobertura, sea causado por un hecho accidental súbito e imprevisto. Y se incluye los gastos de remediación y la limpieza del área contaminada. La responsabilidad civil vehicular, que todos conocemos, siempre en exceso de la póliza primaria de vehículos. Las pólizas de RC, como ustedes bien saben, el espíritu no es cubrir la RC vehicular desde la base. Ustedes saben, el seguro de vehículos está hecho para eso y cubre desde el primer dólar el seguro de RC. Nosotros cubrimos siempre la RC de vehículos, tanto propios como vehículos ajenos, que estén al servicio del asegurado, pero siempre en exceso de la póliza primaria de vehículos. Eventos sociales y culturales que organice el asegurado, derivados de su actividad en materia de cobertura, puede ser un cóctel, un evento de fin de año o diversos eventos que organice dentro o fuera de sus locales, siempre pueden tener cobertura. La responsabilidad civil cruzada, que es cuando hay uno o más empresas aseguradas o personas naturales o jurídicas, y entre ellas siempre va a haber cuando la persona natural o jurídica es considerada como un tercero respecto al otro asegurado adicional. No hay ningún tipo de limitación de cobertura entre ambos asegurados o terceros en este caso. ¿Qué es la responsabilidad civil contractual? La responsabilidad civil que se deriva en mérito a la firma de un contrato del cliente, derivado también de su actividad principal. Ese contrato tiene que ser oportunamente avisado a la compañía de seguros y la compañía de seguros tiene que dar su visto bueno. Ese es un requisito importante. Otra cobertura que damos es el uso de armas de fuego. Como ustedes bien saben, el cliente puede tener entre sus actividades la necesidad de contar con una guardianía y tiene que tener un personal de seguridad que puede usar armas de fuego siempre y cuando ese personal cuente con la licencia respectiva. Playas de estacionamiento, cubrimos daños a terceros, a los vehículos de los terceros estacionados, siempre y cuando sean dentro de las playas de propiedad del asegurado. No se cubre ningún siniestro que esté fuera de las playas. Estas son coberturas adicionales básicas que figuran en toda póliza de RC. Veo unas consultas, no tengo ningún problema en responderlas, pero no sé si están de acuerdo que
les agradeceré tenerlas presentes para que al final de la disertación hagamos hagamos un paréntesis a la presentación final y todos me consultan y respondemos. ¿Les parece? Veamos la responsabilidad civil de productos. Son dos, vamos a exponer dos coberturas que son muy importantes en la responsabilidad civil. Uno es la responsabilidad civil de productos y la responsabilidad civil patronal. Empezamos con la responsabilidad civil de productos. Las empresas corren un alto riesgo de causar daños a terceros con los productos que fabrican, distribuyen, comercializan y exportan. Dichos daños corporales o materiales se pueden producir cuando, debido a una falla en su diseño, fabricación, producción o presentación, devienen en defectuosos. Para estas eventualidades existe el seguro de responsabilidad civil de productos. ¿Cuáles son los posibles daños a terceros? En un ejemplo más importante de alimentos, que es donde más se presenta. Pueden ser alimentos en estado de descomposición, alimentos contaminados por bacterias, falta de instrucciones claras sobre la manipulación que se debe dar al producto, que debe venir siempre en la etiqueta. Pasamos, por favor. Esta cobertura puede ser adquirida por cualquier empresa que esté en la cadena productiva, sea fabricante, distribuidor minorista, mayorista, así como el exportador final. ¿Qué particularidades tiene el seguro de responsabilidad civil de productos? Es requisito de cobertura que el producto, incluyendo su envase y etiqueta, haya dejado de pertenecer bajo el control y custodia del asegurado. En caso el asegurado exporte sus productos, la cobertura puede tener territorialidad y jurisdicción mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que si el producto, por ejemplo, es exportado a Estados Unidos y en Estados Unidos una persona al adquirirlo, el producto ahí tiene un daño corporal con una consecuencia de daños o muerte, el seguro está cubierto y el afectado puede demandar en Estados Unidos a la compañía. ¿Qué excluimos en la cobertura de RC de productos? Daños o defectos a los mismos productos. La responsabilidad civil derivada de daños a o en los productos. La responsabilidad derivada del mal funcionamiento o insuficiencia o calidad y o durabilidad y o garantía del buen funcionamiento de los productos. Los costos y gastos para investigar y o subsanar los defectos en los productos. Los costos y gastos para el retiro y recolección de los productos defectuosos. Hacemos una mención de que hay una cobertura especial en adición a la cobertura de RC de productos, que es los gastos para el retiro o recolección de los productos. Esto lo detallo de la siguiente manera. Se garantiza el reembolso de los gastos enumerados que se originen a la aseguradora para recuperar o destruir los productos fabricados o vendidos en el desarrollo de la actividad asegurada, que hayan sido distribuidos y hayan causado daños corporales o materiales, o que con fundamento se suponga que puedan causarlos, o que las autoridades sanitarias del país hayan ordenado su retirada o destrucción, cuando con fundamento sólido hayan ordenado su retirada o destrucción. Pueden causar daños corporales o materiales y ese es el fundamento para retirarlos, evitar los daños que puedan causar. El producto se considerará distribuido cuando esté físicamente en poder del comprador. Antes no. ¿Y qué cubrimos con esos gastos? Los gastos de comunicación, de anuncios, transporte necesarios para la operación de retirada, de destrucción de los productos, puede ser la incineración, la mano de obra derivada de dichas operaciones de incineración o de destrucción de los productos, y los gastos extraordinarios que deriven de dicha operación, incluyendo el almacenaje de dichos productos. ¿Qué se excluye de los gastos de retirada? ¿Qué no cubrimos? El reemplazo de los productos o el lucro cesante para el cliente.
Pasamos a una cobertura quizá de las más importantes en responsabilidad civil, que es la responsabilidad civil patronal. La responsabilidad civil patronal es aquel seguro que cubre las sumas de dinero que el asegurado esté legítimamente obligado a pagar a sus trabajadores o sus herederos legales por ser civilmente responsable de daños personales o corporales a dichos trabajadores, siempre y cuando dichos daños hayan sido causados durante la vigencia de la póliza como resultado de las actividades declaradas en las condiciones particulares de la póliza. ¿Qué particularidad tiene este seguro de responsabilidad civil patronal? La cobertura opera en exceso de los seguros siempre obligatorios de ley y del seguro complementario de trabajo de riesgo y de cualquier otro seguro de accidentes personales que haya contratado el asegurado. Se considera trabajador a cualquier persona natural que durante el curso ordinario de la actividad presta servicios o esté al servicio del asegurado como empleado o trabajador y que esté remunerado a sueldo, jornal y o comisión. Y bajo subordinación del asegurado. ¿Qué se excluye expresamente en este seguro? Los daños personales que no sean causados por accidentes de trabajo, daños causados por accidentes durante el transporte del personal. Avanzamos, por favor. ¿Qué exclusiones tenemos en las pólizas de responsabilidad civil? Que ustedes, me imagino, conocen por su día a día y que las compañías aseguradoras incluyen por default, se puede decir. Los daños por efectos de la naturaleza, como ustedes saben, no están cubiertos. Las multas y las penalidades, los daños financieros puros, los incumplimientos contractuales, acoso o molestia sexual, daños a la carga y al medio transportador. Como les dije, la responsabilidad civil de carga cubre los daños que la carga transportada ocasione a un tercero, no los daños a la carga, que como ustedes bien saben, eso se cubre por la póliza de transportes. La contaminación gradual, el daño ecológico puro, la guerra civil, vandalismo, el terrorismo, huelgas, conmoción civil, tumulto popular, las actividades offshore, llámese actividades en el mar, en ríos, lagos, hay coberturas especiales para la responsabilidad civil marítima. La RC vehicular como cobertura primaria, les indiqué que el espíritu de una póliza de responsabilidad civil general no es cubrir la RC vehicular desde el primer dólar. Para eso está el seguro de RC vehicular que lo cubre, pero nosotros en RC lo cubrimos siempre en exceso de dicha póliza. Los daños a bienes bajo cargo, custodia y control, que son básicamente es una cobertura de incendio, de property. Los daños a la obra trabajada y a las máquinas, herramientas y equipos usados para los trabajos. Como ustedes saben, para eso existe una póliza CAR. Las enfermedades profesionales, las enfermedades contagiosas, RC marítima, RC de aviación. Hay ustedes saben, una RC especializada en temas de aviación, que es la póliza Ariel, que cubre las actividades en los hangares de los aeropuertos, los daños a las aeronaves. Es un seguro de RC muy especializado que lo otorga los sindicatos de Lloyd's en Londres, y las compañías locales siempre lo compran vía reaseguro, pero que en el mercado local los contratos no permiten otorgarla. Después se excluye cualquier responsabilidad o reclamación derivada de modificación, destrucción, robo, uso indebido, acceso ilegal o revelación no autorizada de datos o destrucción y robo de equipos informáticos que contengan datos. No se cubren responsabilidades derivadas de ataques de virus o ataques informáticos que afecten o se originen de cualquier equipo de informática o propiedad vendido, reparado o instalado en nombre del asegurado. Esa es la exclusión típica de cyber, que normalmente el mercado la excluye.
Vamos a pasar a un tema importante que me imagino es de importancia para todos ustedes en su día a día, que es el proceso de suscripción de una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pedimos para empezar un proceso de suscripción de una póliza de responsabilidad civil? El nombre del asegurado principal o los asegurados adicionales que incluye, qué actividad, materia de cobertura o el giro del negocio del cliente. Como ustedes bien saben, ¿cómo se determina la prima técnica en responsabilidad civil? Es básicamente por la facturación o, en caso de ser un contrato, por el valor del mismo. Ese es el factor que nosotros utilizamos para determinar la prima técnica en responsabilidad civil. De ahí necesitamos obviamente un slip con los términos y condiciones, con las coberturas requeridas, que puede ser por un contrato que el contratante requiere las determinadas coberturas. Cuando se incluye el RC patronal, requerimos siempre el valor de la planilla anual y el número de empleados con que cuenta el cliente, para tener clara idea de cuántos empleados vamos a incluir dentro de la póliza. Y, importante, la siniestralidad, el loss record del cliente de los últimos 5 años, por lo menos. Es importante tener el historial de pérdidas del cliente. Con eso, en base a esta información, se determinan los deducibles que se van a aplicar a la póliza y dando como resultado final una prima técnica neta de impuestos y de derecho de emisión, que es la que normalmente las compañías les hacen llegar a ustedes para sus clientes. Vamos a explicarles un par de casos interesantes para después, que creo que es la etapa importante de esta conferencia, donde vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. ¿Pasamos? Este es un caso interesante que sucedió en Estados Unidos con jugo de manzana, DRC de productos. 61 infecciones por Escherichia coli en Colorado, Estados Unidos, debido a jugo fresco de manzana no pasteurizado. Esto trajo como consecuencia una niña que falleció y los argumentos fueron que el fabricante argumentó que la baja acidez del producto no permitiría el crecimiento bacteriano. Eso fue un argumento de defensa, y siendo que al final se determinó que la fuente más probable de contaminación del producto fue materia fecal en el huerto de las manzanas. El acuerdo entre el fabricante y el agricultor establecía que no se utilizarían manzanas recogidas del suelo. Aparentemente sí se recogieron y eso fue un determinante. Esto trajo como consecuencia, y una aseguradora en Estados Unidos pagó solamente por el retiro del producto $3.800.000 de gastos de retiro, independientemente de la indemnización que se hizo a la familia de la niña fallecida. Como ustedes bien saben, los siniestros de responsabilidad civil en Estados Unidos son los más cuantiosos del mundo. Por eso es que nosotros, cuando suscribimos una póliza de RC de productos con jurisdicción USA, cuando el cliente exporta productos a Estados Unidos, ustedes verán que los deducibles son diferenciados. Justamente por eso, porque la exposición allá en USA es distinta. Los honorarios de los abogados son los más altos del mundo para una demanda de este tipo. Y la especialidad, y en Estados Unidos hay estudios de abogados especializados en demandar a las aseguradoras. Ese es su nicho de negocio, demandar a las aseguradoras por cantidades inmensas, de los cuales sacan, y los juzgados, las cortes en Estados Unidos establecen indemnizaciones altísimas y
hay casos y casos que en la web ustedes pueden ubicarlas y se van a sorprender. ¿Avanzamos? Este es un caso de lo que sucedió en Perú, en La Libertad. 3 fundos agrícolas perdieron la producción de arándanos de un año. ¿Qué pasó? Un asegurado cuyos estos 3 fondos agrícolas eran colindantes a su fondo, colapsó su reservorio de agua y trajo como consecuencia que la inundación de los fondos colindantes y la pérdida de su cosecha. Hubo el reservorio no contaba con el mantenimiento adecuado, no tenía un dique lo suficientemente alto como para detener una posible fuga de agua. Colapsó un fin de semana, un día sábado en la noche, no había mayor vigilancia y no había una persona que pueda justamente atender la emergencia, y ese colapso de este reservorio inundó los predios colindantes. En principio, el reclamo ascendió a $5 millones por pérdida de plantaciones y cosecha de los 3 fondos, más un lucro cesante, y la vía de acceso a los fondos también se vio afectada, por lo que también era parte del reclamo. Al final, después de un arduo labor de ajuste de empresas especializadas, se indemnizó un total de $2 millones. Fue un siniestro realmente interesante, y cómo una falta de mantenimiento en un reservorio puede causar un daño a las colindancias. Básicamente eso es lo que yo les he querido mostrar, un tema muy básico de conceptos sobre las cláusulas y coberturas, por lo que ahora quedo a su entera disposición para todas las consultas que tengan a bien hacerme. No sé cómo será la consulta, no sé. Ah, ya, ahora sí, no, estaba bloqueado el audio. Felipe, hola. ¿Jaime? Sí, ¿cómo está Felipe? Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Qué saludarte. tal? De igual manera. Felipe, en el caso del reservorio, ¿no hubo una negligencia de la empresa al no limpiar el reservorio y generar, digamos, un acto de negligencia que produjo este daño en los terceros? Total. ¿Por qué se cubrió el siniestro? No, justamente se determinó que hubo una negligencia en el mantenimiento del reservorio. Era un reservorio bastante antiguo, que no se le había dado el mantenimiento adecuado, y obviamente el daño está configurado y no había ningún tipo de exclusión que podía causar el no pago del siniestro. Ya, porque entiendo que la negligencia más está en una RC profesional, ¿no? Pero en una Sí, RC contractual o contractual, ¿la negligencia también la cubre? Esa es la sí, duda que me ha quedado a raíz del no, sí, ejemplo que has sí, puesto. en este caso sí, Ok, en este caso sí, dado que el reservorio está dentro de los predios y formaba parte de la actividad del cliente. ya. Muchas gracias, Felipe. Ya me aclaraste la duda que tenía. A tus órdenes, Jaime. Estamos en contacto por el otro tema. Aprovechando la RC del medicamento, de la prueba del medicamento, que no la has tocado. No has tocado la RC profesional, ¿no? No, bueno, la RC profesional, tú sabes, es la RC que justamente cubre errores, omisiones, negligencia de las empresas o de los profesionales.
correcto, y es un seguro especializado y tiene muchas aristas. El seguro de I&O, el más claro ejemplo es una mala praxis médica, ¿no? Correcto, de un médico que está muy de moda ahorita, pero que sin embargo las compañías indemnizan y los médicos nunca al final son responsables de las malas praxis. Ok, gracias, Felipe. Felipe, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ¿con quién Hola, hablo? Daniel, ¿cómo estás? Felipe, Daniel. Hola, Daniel. Una consulta, un cliente que tiene un local en un centro comercial X y supuestamente firmó un contrato con la creadora del centro comercial y en ese momento, hace un año, le reportaron una fuga de agua que ocasionó daño a otro cliente, otro local, pero ese cliente no avisó a la compañía de seguros, no avisó al broker y después de un año avisa mediante una carta que le dio el centro comercial que ellos son los responsables del daño después de un año y la póliza ya no está vigente, ya no hay una extemporaneidad. ¿Cuánto es el tiempo para notificar o avisar del reporte de un siniestro, Felipe? Mira, el Código Civil dice que la aseguradora tiene, que el asegurado tiene para reclamar a la aseguradora hasta 10 años. Ya, y con el agravante que la póliza ya no está activa, el cliente ya no renovó, cerró operaciones, no hay póliza, ya. Correcto, correcto. Ya no hay póliza y esto tiene que pasar por el respectivo análisis de que efectivamente el siniestro fue en la fecha que el cliente dice y va a ser mérito de un proceso, porque las compañías, tú sabes, lo primero que te van a decir es que ya pasó la póliza y que ya el periodo de aviso también pasó. Claro, el error del cliente fue no avisar en ese momento que lo notificaron, no avisó para nada, guardó silencio y después de un año leía la carta del centro comercial confirmando que fue el causante de la fuga de agua y causó daño. Después de un año, ya no hay Correcto, póliza, el cliente ya no hay, claro. correcto. Claro, habría que revisar las funciones de esa póliza, ¿no? Pero en principio, como tú dices, 10 años tiene derecho para reclamar, ¿no? Así es. Claro, claro. Gracias, Felipe, gracias. Felipe, buenas noches. Felipe, buenas noches. Arístides. Felipe, soy Alfredo Arce, ¿me escuchas? Ah, Alfredo, ¿cómo estás? Gusto de escucharte, Felipe, muchas gracias por esta charla. Espero que tengas muchos éxitos y sigan los éxitos en CHAP. Gracias, Alfredo. Tengo 3 preguntas, pero a ver si voy una por una. Hablaste que los daños consecuenciales normalmente no están cubiertos. Estamos hablando de la póliza de ustedes. Nosotros sí cubrimos los daños consecuenciales. ¿En qué caso específico te refieres? No, ya me contestaste entonces, porque según tengo entendido, la ley de contrato de seguro indica que sí, los daños consecuenciales deben estar cubiertos. Claro que sí. Yo he visto algunas pólizas que los escriben. Bueno, perfecto, excelente. No, el daño consecuencial está totalmente cubierto, siempre y cuando, obviamente, derive de un daño corporal o material. Ok, claro, que esté cubierto el siniestro original. Exactamente. La segunda interrogante que tengo, en el caso de daños a la carga, por ejemplo, en un transporte, la carga se daña, indicas que esto está cubierto por la póliza de transporte. Correcto. Así es. Existen situaciones en las que la póliza de transporte no cubre, sin embargo, puede ser responsabilidad del transportista. En esos casos, normalmente tampoco aplica, ¿verdad? Pero ¿debería aplicar? Esa es una RC frente a la carga, que es motivo de muchas consultas y que yo sé que acá no doy nombres, pero hay aseguradoras que sí la cubren. Pero en mi caso, por ejemplo, en mi aseguradora, esos daños frente a la carga, yo no los cubro por la RC. Es efectivamente, como tú bien dices, se le puede trasladar la responsabilidad al transportista por esos daños. Y eso podría ser una RC. Estamos totalmente de acuerdo. Correcto. Política, entonces, ustedes no lo cubren. Claro, para nosotros
los daños a la carga deberían ser siempre cubiertos por la RC de transportes. Perfecto. La tercera interrogante, hablando de una RC patronal. Si existe la RC patronal, ¿cuál podría ser perfeccionada en la versión que exista? ¿Por qué existen o por qué deberían existir las SCTRs y el Vida Ley? Podríamos tener un patronal cubra y no haya necesidad de tener estos seguros obligatorios que encarece, obviamente, a las empresas en sus gastos. ¿Qué opinas al respecto? Es que esto, los seguros, tanto el SCTR como los de Seguridad Social, son los obligatorios. En el caso de una patronal, tendría que ser contratada por las empresas. Acá hablemos de la obligatoriedad del seguro que cubra a los trabajadores, que ese es obviamente lo importante, porque imagínate que no haya un seguro obligatorio y que todo sea a través de la RC patronal, quizá podría tener mayor cobertura, pero ¿qué pasa cuando no tienes el seguro? Bueno, podría hacerse obligatorio, ya que hacen obligatorio el SCTR, podría hacerse un patronal obligatorio. Yo me refiero, por ejemplo, al caso de estos muchachos que se electrocutaron en una conocida cadena de alimentos rápidos, en donde se electrocutaron al manipular unas máquinas, ¿verdad? Estaban limpiando, haciendo una limpieza. A raíz de eso hubo bastante bulla y modificaron la póliza de Vida Ley. En realidad, al final del día, en mi opinión humilde, no soluciona nada en absoluto, porque no has castigado a la empresa que es la negligente, la irresponsable causante de las muertes, ¿no? Entonces, si la compañía contrata el Vida Ley, está piola. No, pero acá, en este caso, a pesar de que el siniestro no fue pagado por mi aseguradora, pero hasta donde yo tengo entendido, sí operó la RC patronal en exceso de los seguros que tú mencionas y se pagó una indemnización. A eso voy. O sea, la RC patronal debería cubrir estas situaciones. No, sí la cubrió. Pero ¿para qué la Vida Ley? O sea, estamos duplicando pólizas que ya tenemos una y podría ser simplemente modificarla, adecuarla. Sí, lo que fuera, sí, ¿no? Sí, claro, pero va a ser una labor bastante técnica de todos los sectores, el sector seguros, el gobierno, y ponernos de acuerdo, pero técnicamente tú consideras que esa RC patronal podría y debería cubrir esas situaciones. No, de todas maneras, claro que sí, porque en general puede ser que, como tú bien dices, el seguro primario siempre va a ser insuficiente. Correcto. Gracias, Felipe, muy amable. Un gusto escucharte. Hola, Felipe, buenas noches. Te saluda Carlos Tamariz. ¿Qué tal, Carlos? A tus órdenes. Felipe, a ver, corrígeme. Me pareció haber entendido en tu comentario sobre la RC profesional respecto a los médicos, me pareció haber entendido de que, bueno, yo lo entendí de la siguiente manera, ¿no? De que la RC profesional de los médicos no está difundida, no se aplica o no se consume, porque entendí, ¿no? De que que las compañías de seguros pagan las negligencias médicas, ya sea de los cirujanos o etc., pero ¿a quiénes les pagarían en ese supuesto? ¿A las clínicas, haciendo responsable a las clínicas y pagando a los afectados? No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, las indemnizaciones son a los afectados. Ya, pero los médicos, ¿qué pasa con los médicos que dejaron una gasa? A eso voy. Acá en Perú tenemos un espíritu de cuerpo y realmente yo no conozco hasta ahorita un caso de negligencia médica en que el médico haya sido separado del colegio de médico o haya sido demandado. Puede ser demandado, pero jamás
ha sido sentenciado y menos van a la cárcel. Las compañías de seguros honran la póliza, hay una negligencia médica, se cubre de acuerdo a los términos y condiciones de la póliza, pero los médicos realmente y la clínica simplemente haciendo uso de su póliza no reciben mayor sanción. Eso es el día a día. Corríjanme a alguien que estoy equivocado. O sea, lo que tú nos estás contando es que las clínicas o centros médicos adquieren una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿correcto? Para coberturar las negligencias de sus equipos médicos. Así es. Correcto. Y son las instituciones médicas, llámense clínicas o centros de salud, quienes asumen la responsabilidad de esa negligencia, ¿no? Pero el médico no, como quien dice, no baila con la suya, o sea, no tiene una póliza de RC profesional y menos la activa para asumir su responsabilidad. ¿Eso es lo que nos estás contando? Correcto. Cuando es una clínica, si la clínica tiene una póliza de RC profesional que incluye a todos sus médicos, se cubre por ahí. Obviamente hay médicos independientes que tienen su propia póliza. Claro, o sea, me imagino esos especialistas que tienen sus consultorios particulares, donde hacen sus procedimientos quirúrgicos, más que todo, ¿no? Correcto. Y ojo, los gastos de defensa, cuando el médico es demandado, están asumidos por la póliza. Comprendo. Y la otra pregunta, Felipe, creo que por ahí un colega la tipió. No sé si nos puedes contar un poquito más, darnos un poco más de conocimiento, ¿no? Sobre la RC que la SBS obliga a los corredores, ¿no? Claro, esa es una RC profesional. Esa es una RC profesional que la SBS obliga a tener a los corredores para cualquier error u omisión en el desarrollo de la actividad de corretaje, ¿no? ¿Y la negligencia? Claro, si hay una negligencia, llámese un error profesional, error u omisión, como bien dice la póliza, está cubierta. Claro, ok. Gracias, Felipe, muy amable, ¿eh? Muy amable. Hola, buenas noches. Te saluda Ricardo González. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas ¿Cómo noches. estás? Por favor, quería puntualizar. El tema de la póliza de responsabilidad civil de clínicas y médicos, ¿estás hablando de pólizas facultativas o hay pólizas ya nacionales que cubren eso? ¿O estamos hablando de mala praxis? No, la mala praxis, hay compañías que efectivamente tienen que buscar un facultativo, hay compañías que tienen dentro de sus contratos la posibilidad de suscribir y colocar pólizas dentro de sus contratos localmente. Ya, pero por ejemplo, si quiero darle cobertura a un hospital y ese hospital tiene sus consultorios, porque la póliza de responsabilidad civil excluye consultorios médicos y mala praxis. Claro, ¿Las pólizas nacionales ya le están cubriendo o solamente a través de facultativos? No. El facultativo es si la compañía por contrato no puede. Estás hablando de una RC profesional, ¿correcto? Porque la RC general solo cubre los consultorios médicos, excluyendo la mala praxis. La RC para cubrir a los médicos y cubrir la mala praxis tiene que ser la RC profesional. En póliza aparte, no como sublímite. Correcto, no como sublímite. Ya. Ok, muchas gracias. Felipe, buenas noches. José Sevilla te saluda. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Felipe, no me quedó claro. Negligencia no es lo mismo que error o omisión. ¿También cubre negligencia la póliza? Sí, correcto. Ok, gracias. Es un tema que tiene que ser, obviamente, bastante claro y determinado, siempre con un ajuste que tiene que haber en el caso de un siniestro, ¿no? A veces es bastante subjetivo. Gracias, Felipe. Felipe, buenas noches. Te habla Jorge Valderrama. Buenas noches.
¿Cómo va la siniestralidad acá en nuestro país? Porque sabemos que en Estados Unidos pues, las pólizas son caras, las demandas son frecuentes, pero no creo que acá suceda lo mismo, ¿no? Muy buena pregunta. En Perú la cultura de reclamo es muy baja, quizá la más baja de Latinoamérica. Y por eso nosotros todavía, se puede decir, mantenemos unas primas también bajas para los riesgos. Yo, que trabajo en una compañía multinacional, tengo oportunidad de conversar con colegas de mi empresa de otros países, con mis partners, y veo que sus índices de siniestralidad son mucho más altos que nosotros. La cultura de reclamo es distinta. Y las indemnizaciones, la verdad que acá en Perú, por un muerto, es duro lo que voy a decir, pero nuestro muerto vale menos que el muerto de otros países. Sí, claro. Ok, gracias, Felipe. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Te habla Luis Escobar. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Mira, quería hacerte la consulta respecto a RC patronal. No sé si escuché bien, pero entiendo de que dices que esta cobertura va en exceso de digamos, de los seguros obligatorios que tiene la empresa. Entiéndase que hay condicionados de algunas compañías que dicen que cubren cuando el empleador no ha contratado los servicios, por ejemplo, de salud, ¿no? No ha tenido los servicios de salud o el seguro complementario cuando corresponde. Y en cambio tu versión dice de que cubren el exceso de estas coberturas. ¿Podrías precisar algo sobre esto, por favor? Mira, para mí la empresa que teniendo la obligación de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo no lo contrata, está en falta. Es correcto, no, me refiero a la cobertura de RC patronal, ¿cuándo funciona? Cuando no tiene contratado el seguro social, por decir el ejemplo, o un SCTR cuando es obligatorio, o funciona cuando teniendo esas coberturas, digamos, existe una demanda del empleado, ¿no? Y recién ahí se activa el seguro patronal, pregunto. Ni siquiera, ¿te refieres a que ni siquiera tiene un seguro de salud? Así es, no tiene el seguro de salud. Bueno, es Debió una buena... contratarle, ¿no? Pero no lo contrató. Entonces, existe el accidente y carambas, el trabajador tuvo que afrontar todos los gastos, ¿no? Y decirle al empleador, ¿sabes qué? He gastado una cantidad, pues tienes que resarcirme, ¿no? Y ahí viene la pregunta. ¿Empieza a funcionar ahí la RC Yo, patronal? en mi caso, en mi opinión, yo creo que ahí no aplica cobertura de RC patronal por la misma la empresa que no contrató los seguros obligatorios. Pero desde ya te digo que esto podría pasar a un proceso judicial y obviamente parte de los demandados podría ser la compañía de seguros, ¿no? Ah, correcto. Gracias. Hola Felipe, quería hacerte otra pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona la RC en una póliza común de vehículos a todo riesgo? En la póliza de RC Vehicular. general. No. ¿Cómo funciona la RC, la cobertura de responsabilidad civil, en una póliza vehicular? Obviamente, cubre desde el primer dólar los daños a terceros causados por el vehículo asegurado, siempre y cuando el vehículo asegurado no incurre en ninguna de las exclusiones. Llámese manejar en estado de ebriedad, infracciones al reglamento de tránsito. Eso es Dime. ¿Y esa cobertura se activa frecuentemente aquí en el mercado nacional? Pero claro, las coberturas de vehículos tienen un límite de RC por siniestros de vehículos. No es esa mi pregunta, sino que en la práctica, ¿han visto tú tienes data acerca de cómo
cómo se está gestionando la activación de esa cobertura en la póliza en la póliza vehicular? Se activa. Es la primera que se activa y sucede. Y también me ha pasado que cuando a veces excede los $100,000, por ejemplo, que tiene de límite la cobertura vehicular de la póliza primaria, toca pagar por la RC general en exceso de esos 100,000, cuando el siniestro es mayor. Ok, gracias, mi amor. Felipe, buenas noches. Jorge Sánchez te saluda. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Mire, para muchas embarcaciones, las empresas que contratan para que le hagan servicios les piden una cobertura de P&I, ¿no? Protección e indemnización. ¿Eso tiene alguna relación con las coberturas de responsabilidad civil extracontractual o contractual básicamente? No, porque ese es un seguro muy especializado que cubre la actividad marítima. La RC general y contractual no cubre absolutamente nada de eso. La PI es un seguro muy especializado que lo da el mercado facultativo. ¿Y ustedes ofrecen este tipo de seguros de PI? Nosotros, en mi compañía, no. Ah, perfecto. Perfecto. Pero sí para embarcaciones se contrata una cobertura de RC extracontractual o contractual para las operaciones y los daños que pueda causar la nave en su operatividad. Siempre y cuando sea mientras esté en tierra, porque la actividad marítima, esa es una RC marítima, si está en travesía, ¿correcto? O sea, eso ingresa dentro de la póliza de cascos. Correcto. Ah, perfecto. Perfecto, Felipe. Muy amable. Buenas noches. Buenas Felipe. noches. Mi nombre es Carlos del Valle. Quería preguntarle cómo o cuándo se activan las pólizas de responsabilidad civil, porque, por ejemplo, en el caso de el jueves 18 de mayo que todos conocimos del accidente del balde de concreto que cayó lamentablemente sobre un trabajador, digamos, ahí los parientes deberían de solicitar una demanda y después de la demanda se activaría la póliza patronal o la que hubiere. ¿Cómo se trabaja el siniestro, por favor? Bueno, acá el trabajador era un trabajador formal de la empresa constructora. Desconozco, pero imaginemos que era un trabajador formal, que estaba en planilla, que estaba en RC, en la póliza SSTR, digamos que estaba dentro del marco, para la explicación de cómo se trabajaría una póliza en un caso de siniestro. Correcto, Felipe, ahí quería yo agregar, o sea, el trabajador que está mencionando el colega, cuando se ha producido ese siniestro, ellos han sido un proveedor del edificio que estaba en construcción. Y el fallecido es proveedor, porque ha sido parte del que carga la bombina, la que distribuye el cemento. Entonces, ahí habría que deslindar la responsabilidad civil de quién es en contra de lo que ha sucedido, del edificio, del proveedor que ha venido con sus trabajadores y han hecho una mala praxis, de quién es. Hay que deslindar la responsabilidad, Isaí Felipe. Correcto. Y habría que ver, dado que el trabajador no es de la constructora principal, sino de un proveedor, llámese un contratista, ese contratista habría que ver si tiene una póliza de RC patronal, que sería la que primero aplicaría en exceso a los seguros. Pero en un caso de una demanda, porque acá yo, familiar, deudo de la persona que falleció, yo no solo voy a demandar a la empresa que es la que me contrató para eso, sino también demando a todos los involucrados, a todas las partes. Y el contratista principal, la constructora, puede verse afectada al final y tendría que activar su póliza. Felipe, ¿cómo estás? Colegas, disculpen que lo tenga que interrumpir, pero justamente existen varias consultas. Creo, Felipe, que podríamos hacer un segundo webinar. No sé si tú estás dispuesto, lo podemos programar para resolver las consultas que tienen los colegas. Me parecen bastante interesantes y armar, digamos, un segundo webinar enfocado a estas consultas para ir desarrollando algunas de las que elijamos en una segunda sesión. No están de acuerdo porque para no extender más este webinar que teníamos ya programado contigo,
y se sientan más, digamos... Sí, yo encantado de la vida, justamente estamos para eso, para absorber las consultas. No hay mala consulta, todas las consultas son bienvenidas y en la medida de lo posible las respondo, y en caso alguna no la sé, simplemente les digo, averiguo y respondo, no hay ningún problema. Perfecto, Felipe. Lo que sí vamos a realizar, colegas, es, por favor, les pedimos que puedan llenar la encuesta que estamos dejando en el chat interno y puedan escribir, digamos, sus consultas para poder revisarlas con Felipe en una segunda edición, que vamos a coordinar fechas. Esperemos que sea para la próxima semana, si es que Felipe tiene tiempo. Es la semana que viene, como le informé me parece que a Eduardo, estoy saliendo de viaje 3 semanas fuera. Sería a tu regreso, no hay ningún problema, Felipe. Lo que realizamos es levantar todas las consultas, las revisamos en conjunto y comenzamos a trabajar un segundo webinar para ir desarrollándolas. Excelente. Encantado de la vida. Perfecto, colegas. Entonces, Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Estimados colegas y amigos del sector, estamos de verdad muy agradecidos que estas convocatorias, esos espacios académicos entre APCEG y APECOSE se hagan de manera regular y se den cuenta que lo que estamos logrando en conjunto, las dos asociaciones, es que todos podamos actualizar nuestros conocimientos y tener un espacio de retroalimentación con las compañías y los corredores. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes. Y Felipe. Desde más está decirles que muchos de ustedes son conocidos míos de muchos años, amigos, y para los que no, de la misma forma, me tienen a su disposición en la compañía. Cualquier llamada, un correo, siempre dispuestos a apoyarlos y a absorber cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos, colegas. Hacer un pequeño cherry, por si acaso. Estamos próximos a nuestro encuentro asegurador en noviembre. Por favor, a todos los colegas, esperemos verlos este año. Y también tenemos las Olimpiadas Intracorredores, que va a estar para septiembre, así que va a estar monstruo esas Olimpiadas. Los esperamos a todos. Sí, listo, Felipe, un gran abrazo. Muchas gracias a colegas y queridos amigos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.